Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Passepartout y aquí se hacen reseñas. Hola a todos, si no me conoces, yo soy Passepartout y en este canal se habla de libros, de series, de películas y en general del arte de contar historias. Antes de empezar quería pediros perdón puesto que en este vídeo y en los próximos no vais a verme en pantalla puesto que he tenido un problema con mi cámara, estaba un poco vieja, se ha estropeado, tengo que pedir otra. Entonces he decidido que en los próximos vídeos, por el problema técnico que he tenido, va a ser más en formato narración y luego pondré imágenes para que obviamente permitan ilustrar lo que estoy diciendo, aunque personalmente yo prefiero el hecho de poder ver a la persona que está compartiendo sobre un tema de interés, que creo que es una de las ventajas del formato en vídeo, es ver a la persona, ver cómo reacciona, etcétera, etcétera. Pero la cámara nueva no me llega hasta dentro de unos cuantos días y mientras yo pues no quería dejaros sin el contenido en el que he estado trabajando estas semanas. Estos vídeos que van a venir ahora van a ser un poco así, pero pronto volveréis a verme en pantalla. Bien, hoy vamos a hablar de literatura y en particular vamos a hablar de uno de los elementos preferidos, casi diría que identificativos de la cultura pop y nerd, cultura que hoy en día conoce su edad de oro o sus mejores años. Y estoy hablando de los cómics. ¿Por qué quiero hablar de cómics en un canal que habla de literatura? Pues porque considero que son una parte muy importante de dicha literatura. Creo que es algo de lo que la gente hoy en día es cada vez más consciente, pero aún existe algo de estigma alrededor de los cómics y del género que lo hizo famoso, incluso si no es el único género que se puede encontrar en un cómic, que es el género de superhéroes. Porque al final la mayoría de la gente cuando oye hablar de cómics pues tiene en mente los cómics americanos. Sin embargo, el cómic o historieta va muchísimo más allá. Como el cine, hace ya unas décadas que dejó de ser un arte naciente para convertirse en un género propio de la literatura y el dibujo, con sus clásicos, sus códigos, sus elementos distintivos y eso en todo el planeta. Como hay bastante que decir sobre este género, creo que es la ocasión perfecta para inaugurar una nueva sección en el canal, que será la sección de los cómics. Y vamos a empezar por una introducción en 3 partes. En este primer vídeo vamos a ver primero un poco de la historia de los cómics en general. En el siguiente hablaremos de las que son las 3 grandes escuelas para mí, siendo este criterio de escuelas totalmente propio, aunque deducidos de los elementos que los hacen característicos y de la historia del género que vamos a ver a continuación. En el tercero os haré una presentación de la escuela que yo más tengo presente por cultura familiar, que es la escuela franco-belga y que probablemente es la menos conocida en los países hispanohablantes, de ahí el interés de hablar de ello, y podremos hacer una introducción a los cómics más representativos de la misma. Y en los vídeos futuros de esa sección pues ya os iré presentando en modo review, reseña, cada una de las sagas que yo leo. Así que si os interesa, quedaros hasta el final. Bien, empezamos por la introducción. ¿Qué son los cómics? La palabra cómic, como lo podréis imaginar, viene de cómico en inglés y se ha popularizado en Estados Unidos para describir la historieta estadounidense. Ya sabéis, Marvel, DC, Black Horse, etc. Estas son las grandes casas de cómics. Por supuesto, se puede usar también para otras historietas, pero en mi opinión, los códigos visuales de narración y de formato propios de cada país o conjunto de países se han desarrollado hoy en día lo suficiente para que si pensamos en cómic nos venga a la cabeza el estadounidense. De ahí que más adelante en los vídeos vayamos a hablar de lo que yo denomino escuelas. Se puede decir que el germen del cómic se encuentra en la expresión artística con objeto informativo. Por todo el mundo, en todas las civilizaciones y desde prácticamente la antigüedad, se pueden encontrar ese tipo de ilustraciones en paredes y columnas. Si además hay 2 o más representaciones, ya sean grabados, esculturas, etcétera, que se siguen, ya se está contando una historia que va más allá de un momento fijo y por ende estamos ante lo que podríamos llamar, entre comillas, un cómic mudo en el sentido puramente técnico. Ahora bien, el cómic, como lo conocemos, nació en 1889 en Francia. Antes de eso, durante todo el siglo XIX, se habían popularizado en las revistas y periódicos los protocómics, donde podían verse ilustraciones seguidas de una descripción debajo. Era una manera eficaz de informar y o de expresar la sátira. Los periódicos ilustrativos iban dirigidos a todo tipo de público, volviéndose en ese siglo un medio de comunicación de masas.
El cómic surge de hacer el paso creativo entre la historia ilustrada propiamente dicho y la fusión entre esa ilustración y la narración. En Inglaterra, en 1841, se emplea por primera vez la palabra cartoon para un dibujo satírico en una revista ilustrada. Este término, como seguro reconoceréis, es el término que se usará más tarde en el cine para designar los dibujos animados en inglés, para que veáis que todo está ligado. En Francia, el cómic se denomina bande dessinée o BD por sus siglas abreviadas, que literalmente se traduce como la banda, o sea, el trozo de papel dibujada. En español, como ya he dicho, sería historieta, aunque todo el mundo dice cómic. Europa es por lo tanto donde los cómics nacieron y se han desarrollado en numerosos países con mayor o menor éxito. Mientras las BD o historietas se desarrollan en Europa, en 1897 aparece el primer cómic americano y durante todo el siglo XIX el género se desarrolla y se vuelve popular allí primero y luego en el resto del mundo. Finalmente, el manga, como lo conocemos hoy en día, aparece tras la Segunda Guerra Mundial y hoy en día se puede decir que el mercado asiático presenta el mayor mercado de cómics mundial, sus dos exponentes principales siendo los mangas japoneses y los manhwa coreanos. Además están las novelas gráficas, que son un subgénero de cómic un poco aparte. Según lo que pone en la web Akira Comics, cuyo link os dejo en la descripción y que os recomiendo muchísimo si os gusta el género, la novela gráfica se definiría como sigue. El término novela gráfica surge durante los años 70 con el objeto de acotar determinadas obras dentro del terreno artístico y de este modo diferenciarlas de lo que hasta entonces era un ligero medio de entretenimiento popular, de tal manera que se buscó que la novela gráfica fuese una obra de calidad literaria adaptada para ser plasmada en formato cómic. Una de sus características es que la obra sea entera, es decir, autoconclusiva, y en caso de que haya una continuación, igualmente tiene que ser una historia independiente y autoconclusiva. Hoy en día esta diferenciación no es tan eficaz, pero hay quienes aún consideran eso como tal. En todo caso, este formato da libertad a los autores para contar su historia sin modificar por necesidades editoriales que pueden alterar el curso de la narración por cuestiones relacionadas con el potencial de serialización. Incluso en muchas ocasiones podemos encontrar novelas gráficas editadas con el mismo formato que un libro. Esto es lo que pone en la página web Akira Comics. Lo que pone en la página Akira Comics, que claramente separa la novela gráfica de los cómics tradicionales. Yo personalmente considero que las novelas gráficas son cómics. En su concepto original no lo sean, pero podéis haceros vuestra propia idea y debatir en los comentarios. Bien, ya hemos dejado claro qué son los cómics y cuál es su historia. Ahora vamos a pasar al segundo vídeo en el que vamos a hablar un poco más de las que yo considero las tres grandes escuelas que ya se han mencionado y por qué las denomino así. ¡Chao!